Ahí está, el micrófono, espera, si lo tengo bien. Ahí está bien el micrófono, sí. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este primer capítulo? Explicar por qué es importante conocer la estadística. Eso es importante. Definir el concepto de estadística y proporcionar un ejemplo de su aplicación. Diferenciar entre estadística descriptiva y estadística inferencial, o sea, no mucho. Clasificar las variables como cualitativas o cuantitativas. Discretas o continuas. Distinguir entre los niveles nominal, ordinal, de razón, etcétera. Enlistar valores asociados con la práctica de la estadística. Listo, entonces. Bueno, ¿por qué la estadística? ¿Por qué estudiar estadística? ¿Por qué creen que es la necesidad de estudiar la estadística? ¿Ustedes estudian ingeniería para qué la estadística? ¿Alguna vez han usado estadística? ¿En algo? No, los que no son de primer semestre sí han usado la estadística para sacar el promedio acumulado, ¿cierto? La mayor parte de la información que se nos presenta viene a través de la estadística. Ejemplo. Ustedes ven un recibo, cualquier recibo. Llámense el de la luz, servicios públicos. Esa información se la presentan a partir de tablas y de gráficas. Y usted determina si tiene, digamos, un consumo alto, un consumo bajo, cómo estuvo ese comportamiento respecto a los consumos del mes anteriores, etc. ¿Listo? Cuando ustedes ingresan a sus celulares para mirar el consumo de datos, no sé si han visto esa gráfica. ¿No la han visto? ¿Sí? Bueno, ustedes pueden ir a configuración, allá, etcétera. Datos, el consumo de datos, y a partir establece una relación entre el tiempo y el consumo de datos. Es una función acumulada. Entre más días usted va consumiendo más datos, hasta llegar hasta cierto tope. Depende. Usted puede, si interpreta esa gráfica, puede ir diciendo, necesito que debo consumir menos datos, puedo seguir en el ritmo que está, o puedo inclusive aumentar el ritmo que estoy. ¿Listo? Una razón de peso para saber de estadísticas son las tecnologías disponibles para la captura de datos. ¿Ustedes han hecho algún experimento donde necesiten recoger mucha información? Bueno, necesiten recoger información. ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Una encuesta, una entrevista, algo? ¿No? ¿Sí? ¿Para qué? Para un proyecto de investigación. Listo. Entonces, la investigación. Los primeros pasos, digamos, lo más fundamental de una investigación es la recolección de la información. La estadística es esa herramienta fundamental que le ayuda a la recolección de esa información. ¿Listo? Vamos a establecer unas pautas en donde esa información sea realmente relevante. Me explico. A mí me interesa realizar un estudio para determinar los casos de, ¿qué? Identificar las principales variables para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. La estadística me dice, oiga, debe preguntar cosas coherentes. Si a mí me interesa determinar el nivel, digamos el promedio, mejorar el promedio, determinar las variables para generar soluciones para mejorar el promedio académico, es relevante preguntar si usted es de Vitama, Sogamoso, Tunja u otro municipio. ¿Es relevante? ¿Se ha dicho que usted sea de Tunja, Vitama o Sogamoso? ¿Influye en su promedio? No, las cosas no tienen nada que ver. ¿Influye si usted es casado, soltero, divorciado o vivo? No, pues tampoco. ¿Influye? ¿Influye la marca de zapatos que usted utiliza? No. ¿Influye la cantidad de materias que usted cursa por semestre? Sí, esa variable, sí. Es decir, todas las cosas vamos a tenerlas en cuenta. ¿Listo? Actualmente todas las empresas, y más de tecnología, utilizan la estadística. ¿Listo? El manejo de la Big Data. ¿No? ¿Conocen qué es la Big Data? Es el manejo de mucha información. Hagan un ejercicio sencillo. A mí me pasa seguido. Usted busque Mercado Libre, zapatos. ¿Sí? Y de ahí en adelante esa semana le aparecen en sus redes sociales zapatos. ¿Cierto? ¿Sí le ha pasado? Sí. Yo una vez me asusté. Les cuento porque el celular estaba, yo lo pongo sobre la mesita de noche. Mi mesita de noche respecto a mi cama está un poco separada, unos 2-3 metros. Y un día con mi esposa empezamos a hablar que mi niña ya que mi hija, que el colchón había que cambiárselo ya porque ya había cumplido su ciclo, que no sé qué, empezamos a hablar de colchones.
Hasta ahí paró la conversación. En ningún momento ya buscó colchones en el celular, no, en ningún momento nos fuimos para algún almacén. Y esa semana me empezaban a llegar notificaciones, no notificaciones, pero sí en anuncios en Facebook. Colchones. Entonces, pues, casualidad. Que en Instagram, no, que anuncios, no sé qué. Que en Google, no, mira, los principales almacenes de colchones en la ciudad. ¿No? Y si en un momento busqué cómo ese celular generó un código, un patrón, para saber que usted realmente está buscando ese producto. Eso lo hace la Big Data, la estadística, genera un patrón. ¿Listo? El cual dice, recolectar todas, cada vez que ustedes acceden a una aplicación y le van a aceptar, realmente la información que usted le está diciendo es, no me interesa que es su cuenta bancaria, no me interesa saber, pues no, la información que usted le está diciendo es ¿usted qué busca aquí? En las redes sociales, no es más. Las redes sociales lo que dicen es coger esa información, decir, este muchacho tiene 18 años y buscó zapatos y motos. Este muchacho zapatos, motos y bicicletas. Y determina un algoritmo para decir, listo, las personas que estén con estas características en esta región, con estas características, van a buscar esto. Por lo tanto, generan al azar. Y usted antes lo va personalizando cada vez que busca más sencillo. Ajustado fue en el caso de que hay algunas aplicaciones que le dicen permitir al micrófono. Entonces, yo por ahí se filtró la información, no sé si. Entonces, hasta ahí nos vamos. Entonces, la estadística hace eso. Toda esa información la organiza, la analiza, la especifica y después la comparte, emite un juicio. Eso es lo que hace realmente la estadística. ¿Qué se entiende por estadística? Si yo le digo, usted va a estudiar estadística, ¿usted qué entiende? ¿Qué va a estudiar? Números. ¿Será que sí? ¿Qué entiende por estadística? O sea, ¿qué van a estudiar en este curso? Análisis de datos. Análisis de datos. Perfecto. ¿Qué datos? No saben. ¿Qué tipo de información conocen ustedes? ¿Qué tipo de qué? Información conocen ustedes. No conocen ninguna información. ¿Sus notas serán información? Perdón, no te escucho. Datos numéricos o cualitativos. Un ejemplo de datos numéricos. Encuestas. La edad. ¿Y cualitativo? Un ejemplo. Bueno, el color del cabello, lugar de residencia, estado civil, ¿listo? Carrera que cursa, etcétera. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver los tipos de variables y se van a dar cuenta que sí. Tres ejemplos. Dice aquí, el índice de inflación es el 2%. ¿Ustedes qué entienden por eso? ¿Han escuchado la inflación? ¿Qué tiene que ver con la ingeniería de la inflación? ¿Se han escuchado eso? No, aquí lo va a escuchar. Su puntuación promedio al graduarse es 3.5. ¿Qué indica eso? Eso sí lo tienen que saber. Sí, por ahí va la cosa. Sí, promedio de graduarse es 3.5. Significa que si todas las asignaturas que usted cursó y que aprobó, y sumara y hiciera la adición, eso obtuvo 3.5 en cada una de ellas. Es el promedio acumulado. El precio del nuevo sedán Tesla Premium eléctrico es de $85.400. ¿Eso era una estadística? ¿Un estadístico? ¿Será un ejemplo de estadística? ¿Será que sí? Sí, sí es un ejemplo de estadística. ¿Cómo lo va a interpretar? El índice de inflación para el año, bueno, está aquí. El año calendario fue el 2%. Al aplicar la estadística podríamos comparar el índice de inflación de este año con observaciones pasadas de la inflación. ¿Es más alto, más bajo o casi el mismo? La tendencia es hacia el aumento o hacia la disminución de la inflación. Existe una relación entre esto. Cada vez que yo genere aquí, digamos, un dato, un valor, la conclusión, la decisión, esa decisión me permite hacer un paralelo respecto al
a la información que ya se tiene, ¿listo? Respecto a la información que se prevé que se tenga. ¿Listo? Eso es. La estadística me permite hacer comparación, análisis. ¿Para qué? Para que yo pueda decidir en cada uno de nuestros ejemplos. Entonces viene nuestro primer concepto, digamos como el principal. Este es como nuestro primer concepto. Estadística. Ciencia por medio de la cual se recogen, organizan, presentan, analizan e interpretan datos con el fin de proporcionar una toma de decisiones más eficaz. Esa va a ser nuestra definición de estadística. Se recogen, organizan, presentan, analizan e interpretan datos con el fin de proporcionar, es decir, el estudio de los datos. La estadística es el estudio. Si yo no tengo datos, por más estadística no puedo hacer ninguna estadística. ¿Listo? ¿Cómo los vamos a recordar? Pues bueno, en este caso, nosotros no requerimos hacer recolección de datos. Más adelante. Ahora nosotros tenemos ya la información ya disponible, ya la recogió por nosotros. Organizar los datos. Nosotros aquí vamos, por lo general la organización que se les da es dependiendo de la conveniencia. Nosotros estamos acostumbrados siempre a organizar de menor a mayor. Presentan, yo puedo presentar a partir de tablas, gráficas o texto, como prefieren. Analizan e interpretan los datos. Es decir, ya el análisis que estoy buscando un promedio, estoy buscando los datos más pequeños, los datos más grandes, la relación de los pequeños con los grandes, qué tan separados, qué tan concentrados están, todos esos datos. ¿Listo? Con el fin de proporcionar una toma de decisiones más eficaz. Toda estadística, todo procedimiento que usted haga tiene que llevar una interpretación. Estadística sin interpretación no es estadística. Entonces les recuerdo los ítems de evaluación: procedimiento, respuesta e interpretación. Entonces aquí siempre va a ir acompañado de una interpretación, y más en estadística. Siempre, cualquier valor, que a principio de cada mes, sale el DANI diciendo que el índice de precio al consumidor subió o bajó. ¿Sí lo han visto? Y sale por noticias. Y sale este señor que ahora sí todo rolo, no me acuerdo que llama, diciendo que el desempleo aumenta, que esto, pero que vamos bien. O sea, el Excel del man, sí. Estamos cada vez, la vez pasada botaron una estadística toda chistosa. Dijeron que el desempleo había bajado 1.2% a raíz de o sea, de los primeros después de la pandemia. Entonces, que íbamos en progreso. Lo que no dijeron fue que ya éramos más colombianos. Ya se tomó, digamos, la encuesta de 44 millones y ahora se tomó la encuesta de 47 millones. Entonces la población ya creció y el porcentaje ya no era el mismo, pero quedamos bien. Que realmente se esperaba que los productos tuvieran un alza, pero que la alza fue considerable. Entonces vamos bien. Que los combustibles realmente, que el combustible bajó. Todo lo demás subió, pero no importa porque el combustible bajó y el combustible es más esencial que la comida. Entonces vamos bien. El Excel del man no tiene vivienda en Suiza. Vamos bien. Otro día después debatimos de la importancia del DANE en las estadísticas que arroja y la coherencia que. Después cuando veamos gráficas, voy a ver si que por ahí tengo un archivo, Entonces ahorita en la pandemia veían noticias, ¿cierto? Estamos confinados allá cada uno de nuestros lugares, veían noticias, me imagino, ¿cierto? Y todas las noches salían los noticias a decir, tantos contagiados, ¿cierto? Creció y tan, y salían con unas gráficas. ¿Sí vieron esas gráficas? ¿Sí? ¿Y entendían esas gráficas? Una era el mapa de todo Colombia y una rayita saliendo de cada apartamento y un numerito. Si tenía televisor grande, podía verlo. ¿Sí? Y decía al lado un cuadrito. Y otra era que salían en una gráfica diciendo 123.400, que era el crecimiento el número de contagiados de la población de Colombia. Ustedes van a entender, aquí van, este curso les permite poder ver esas gráficas y entenderlas. Esas gráficas que botaban los noticieros eran una vergüenza de gráficas. No sé dónde sacaban esa, o sea, la persona que les hizo ese análisis era terrible, porque aquí vamos a traer los ejemplos y ustedes se van a dar cuenta que en realidad las gráficas no mostraban mucho, les faltaba como coherencia.
Les falta como cuerpo. Ustedes van a ver aquí las partes de una gráfica y la importancia de que una gráfica realmente muestre lo que es. Esto es lo que vamos a hacer. Si yo les presento esta gráfica, ¿ustedes la pueden leer? Listo, todos la podemos leer. ¿Usted la puede entender? ¿Puede interpretar? Si la puede leer, si la puede interpretar, ¿qué hace la estadística? Comunica, es decir, usted va a hacer una interpretación. Alguien que me diga una interpretación de esta gráfica. Una interpretación. De 800 millones de libras, las papas fritas, un 64% en las producción Frito-Lay y el resto de la industria. Listo, perfecto, muy bien. Otra interpretación. Que ahí en la estadística de millones de libras, pues, más esto, primero irían las papas fritas, que es lo que más se vende, las frituras, los crepes, las botanas y las de maíz. Listo, entonces, tú estás diciendo cuál es el que más, digamos, de existencia hay. Sí. Listo, perfecto. Allá atrás alguien ya, ¿no? Pero digamos de 5 datos que supongo yo que son como los más comunes, los que más se consumen, están viendo como los porcentajes en los millones de libras que se producen. Pero, sí, eso. Listo. Yo les digo, ¿qué? El resto de la industria en cuanto a pretzels es más grande que Frito-Lay. Frito-Lay es simplemente una cuarta parte del mercado en pretzel. ¿Es verdadero o es falso? Frito-Lay es simplemente una cuarta parte del mercado en cuanto a pretzel. ¿Verdadero o falso? Me tengo que centrar en mi característica. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de pretzel. Estoy diciendo que el 26% que equivale más o menos a una cuarta parte corresponde a Frito-Lay. Por lo tanto, Frito-Lay tiene apenas el 25, o eso, una cuarta parte del mercado en cuanto a pretzel se refiere. ¿Listo? Diría que el resto de la industria prácticamente no tiene ¿qué? Acciones, o sea, no tiene volumen en frituras de maíz. ¿Sería cierto? No tiene volumen o acciones en frituras de maíz. Sí, o sea, el resto de la industria no tiene. O sea, se la va a cambiar. Frito-Lay prácticamente, o sea, le falta poco a Frito-Lay para monopolizar el mercado de frituras de maíz. ¿Será cierto o será falso? Sí, ¿por qué? Frito-Lay es el que más porcentaje tiene con En cuanto a, pero es que este 82% se da cuenta. Aquí. Este 82% aquí que maneja no es nada comparado con este de pretzel. O sea, los pretzels, hay más pretzel. ¿Será que sí? Entonces, Frito-Lay no, realmente no está por monopolizar la industria. La estaba mirando, pero no. Sí, porque realmente solo me centro en esta parte. ¿Listo? Es decir, todas esas características. ¿Cuántas variables tengo aquí? Tengo una que va por, bueno, aquí número por botanas, aquí por acciones y otra por industria. Entonces, tengo tres variables que las puedo combinar y las puedo interpretar de la forma en que yo realmente quiera. ¿Listo? Como este tipo de gráficos vamos a analizar, sí, claro que sí. Hay dos tipos de estadística. ¿Listo? Que podemos hacer. La estadística descriptiva. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dice. Cuando utilizamos la estadística para generar información y tomar decisiones a partir de dichos datos. Bueno, una masa de datos desorganizados. Si coja la información, salga a la calle a preguntar y a recoger información. Esa es la información desorganizada. Como un censo de la población.
¿Saben qué es un censo? ¿Los han censado ustedes? Deberían. Ya está censado. El censo es un conteo de toda la población. Es decir, cuando dicen que el censo de Colombia, a usted la registraduría y el gobierno, y se va de casa en casa preguntándole a usted, ¿qué hacen? ¿Cuántos son en su casa? ¿Qué edad tienen? ¿Qué hacen? ¿Qué se dedican? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto pierden? ¿Qué es? ¿Su casa qué es? ¿Cómo es? ¿Y ustedes qué tienen? ¿Tienen carro? ¿No tienen carro? Etcétera. Todo eso. Y le preguntan a toda la población. A toda, absolutamente toda la población. Ya vamos a ver unos conceptos de esto. Entonces, la estadística descriptiva. Los salarios semanales de miles de programas. Resulta de poca utilidad. Bueno, aquí definimos la estadística como método para organizar, resumir, presentar datos de manera informativa. El concepto estadística descriptiva. Estadística descriptiva. Es decir, estadística es que usted acuerda la información y con la información que tenga va a concluir algo, solo con la que tenga. ¿Listo? Voy a preguntarle a todos ustedes la edad. Y con la edad ustedes van a decir el grupo de probabilidad estadística de ingeniería mecánica, de tal, promedio de edad es tal. ¿Listo? Solo con la información que yo tenga, puedo sacar una información descriptiva. Es decir, me está describiendo las características, ya sean principales o no, de mi población de estudio, que en este caso serían ustedes. Esa es la estadística descriptiva. Aquí nos presenta algunos ejemplos que mencionamos. La estadística inferencial. Entonces su nombre lo dice, infiere, es decir, a raíz de una población con ciertas características, puedo predecir, puedo pronosticar, puedo dar un juicio de cómo seguiría siendo esa población bajo esas mismas características. ¿Listo? Es decir, dar un valor. Me explico. Si yo tomo y yo encuesto siempre la edad del grupo de probabilidad estadística de todos los primeros semestres, yo puedo inferir que de ahí en adelante el rango de edad va a estar entre tanto y tanto. El promedio de edad va a estar entre tanto y tanto. Es decir, a raíz de una cierta información puedo emitir un juicio que me lleve a conocer otro tipo de información. ¿Cómo la define el texto? Aquí nuestro texto. Ah, bueno, aquí no la define como tal. Eso ya ahorita vamos a ver. Entonces, a ver, sí. Creo que más adelante está la definición formal. Y unos conceptos. En estadística, por lo general hablamos de población. Población. ¿Qué se entiende por población? Bueno, el texto dice, conjunto de individuos, objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos esos individuos objetos. La población puede ser personas, la población puede ser objetos, la población simplemente puede ser datos. ¿Listo? La población puede estudiar a los estudiantes de la Universidad de Santo Tomás. La población son los estudiantes de la Universidad de Santo Tomás. ¿Qué? Ahora voy a tomar los pupitres. Voy a mirar la resistencia con los pupitres o el peso. La población de estudios son los pupitres. Voy a tomar ahora las notas de los estudiantes de los últimos 5 años. No los conozco, ni siquiera los he tratado, no he tenido un contacto físico con ellos. ¿Qué tenemos con ellos? La información, es decir, la población de estudio, que son estos estudiantes, son los datos que me presentan de estos individuos. Entonces, población, el conjunto de estudio. Aquí digo en estadística. La población está, sí, este es el conjunto de estudio. Muestra. Miren, es un estudio, por ejemplo, cuando hay elecciones, están diciendo la encuesta. Tal candidato va ganando. ¿Cierto? La preferencia es del 33% por tal candidato, del 22% por tal, y así. Encuesta. Si a usted le dicen, necesito elaborar una encuesta sobre la intención de voto del próximo presidente de Colombia, se necesita una población. ¿Cuál sería la población? ¿Quién sería la población? La población es las personas que cumplen la característica con el fin de mi estudio. Mi estudio es intención de voto.
Usted puede ir a preguntar a un niño de 5 años que por qué va a votar. No. Usted puede ir a preguntar a un preso por qué va a votar. ¿Los presos votan? ¿Sí? ¿Sí o no? No sé si tengan derecho, pero que sí. Sí, señor. Yo no sé si es. Yo creería que no. Está allá en la Usted encuestaría, listo, ¿verdad? Eso sí. Los niños no. Las fuerzas militares, no. O sea, ni ejército, que he hecho ahora. Bueno, usted ya definió su población. Usted tiene que hacer esta encuesta. ¿Tiene que preguntarle a todos? Va a ir a la cárcel. Se va a ir a todos los municipios. ¿Qué es lo que hace? No puede llegar a cuántos colombianos son. Nunca se ha preguntado cuántos somos. ¿No? Bueno, cuidado. ¿Saben cuántas personas hay aquí en Chile? 200.000. Por ahí. 180.000. Bueno, cuidado. La compara, o sea, por ahí por en comparación de la capital, Tunja es pequeño. Porque si dan cuenta, Tunja es largo. Pero hasta ahí atrás. Todos los buses van para el mismo lado. Si yo en el mismo lado. Ya para el centro, ¿qué ruta cojo? ¿No les ha pasado? Y ahí se van ya para el centro y dejan pasar las busetas. Mis amigos eran así, ellos solo remontan el talro. Pero si vamos para el centro. No, es que no, por eso. Es el modelo del vehículo, ¿sabes? Te cae mal el conductor, no, está para por tal lado, se demora más. Exactamente. Entonces uno va en el bus y ve la otra, usted está quedado para él. ¿Usted qué hace? ¿Cuántos colombianos somos? 50.34 millones. Alrededor de 50 millones. ¿Usted cómo le pregunta 50 millones? ¿Que por qué va a votar? ¿Por qué le gustaría votar? ¿Qué hace? Usted pues, entonces le demora mucho, gasta mucha plata, necesita mucha gente. ¿Listo? Y aquí hay que se termine el estudio, ya estudió otros 3 presidentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la estadística? La estadística no se complica, dice, no, yo en vez de coger toda la gente voy a coger solo un grupo pequeño. ¿Qué grupo pequeño? Lo voy a llamar una muestra. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ser una muestra? Una muestra va a ser un subconjunto de la población. Obviamente con las mismas características de la población. Es decir, ¿quién estaría en esta muestra? Si mi población son los 50 millones de colombianos. ¿Quién sería la población? Los que son aptos para votar. Aquí están los niños de la policía, los obreros. Selecciona una muestra de un subconjunto dentro de eso. ¿Qué tan grande tiene que ser una muestra? Entonces ya depende, digamos, de la facilidad con que nosotros podamos acceder a la información. Dar una encuesta las pasadas en esas elecciones. Que eran, en ese entonces tenía que la población era 44 millones. 44 millones. Y decían que el candidato X iba a la cabeza. Muy seguido de candidato, y tal candidato así. Y al final de toda la encuesta que pasa por televisión dicen la ficha técnica. Es un documento, un PDF pegado ahí en la pantalla, que no lo lee nadie. Y que ahí dice, el tamaño de población es tanto, el tamaño muestra tanto, las personas que hicieron la encuesta fueron tanto, en tales lugares, de tal tiempo a tal tiempo, y los que analizaron son tales. Esa es la ficha técnica. Si la población fueron 44 millones, entonces de estudio más o menos eran como 33 millones. 33 millones de estudios. Y sacaron una encuesta, que fue la firma Price White High School, una escuela que supuestamente hace. Y digo, no, nosotros pronosticamos que el presidente es tal, es Benito Pérez, porque hicimos una encuesta y arrojó los siguientes resultados: 57% de la gente. Y encuestaron a 2.000 personas.
¿Qué porcentaje es 2.000 de 33 millones? ¿Qué porcentaje es? ¿Será el 10%? ¿Será el 5%? No. ¿Será el 1%? ¿0.5%? ¿0.01%? ¿Tampoco? Venga, 33, 0.0001%. Alrededor de, no, bueno, en realidad fue menos del 0.0001% de la población. O sea, esta gente, Dios, van a votar 33 millones de personas. Vamos a preguntarle a este porcentaje de personas y vamos a dar una información. ¿Esa información será verídica? Es como si el alcalde de la ciudad de Tunja dijera: voy a implementar un sistema de transporte. ¿Listo? Voy a establecer una nueva ruta de transporte. Pero voy a encuestar a las personas para ver qué. Y le preguntará al papá, a la mamá, a la esposa y a los hijos. Y ya, Tunja decidió lo siguiente. Eso fue lo que ¿qué nos permite? La estadística, con todo lo que hay aquí, se permite poder juzgar estas proporciones. Y decir si realmente un estudio es serio o no es serio. Por lo general, muestra que se respete es mayor, bueno, mayor o igual al 5%. Por lo general. Cuando usted hace un proyecto de investigación, debe tener en cuenta que la población es muy grande, listo, pero debe tener en cuenta 5%. ¿Para qué? Para que le recojan las características de esta población. Que no, por ejemplo, si yo voy a encuestar a toda la universidad, ¿listo? Y me sale en mi muestra que todos son mayores de 30 años, ¿se verá realmente que la muestra sí es efectiva o no? No, sí, pero ¿cómo así? Sí. Definitivamente usted va viendo que hay personas que son menores de 30 y que son realmente bastantes y que no están en la muestra, es decir, que esa está sesgada. Vamos a aprender el término sesgado. Por ahora me interesa población, conjunto, lo que yo voy a estudiar. ¿Listo? Conjunto de información. Muestra un subconjunto de la población. Una muestra. Aquí os da un ejemplo sencillo. Población, todos los elementos. Muestra elementos elegidos entre la población. Si se dan cuenta, las características que están en la población, carros de diferentes colores, esas mismas características persisten en la muestra. Es decir, ¿tengo colores negros? Sí. ¿Tengo colores rojos? Sí. ¿Tengo colores amarillos? Sí. ¿Verdes? Sí. Tratar de que realmente la muestra realmente tenga todas las características de la población. Ese es un ejemplo. Ahora sí viene la estadística inferencial. ¿Por qué no nos arrojaba el concepto anteriormente? Porque necesitamos primero definir qué era una muestra, porque la estadística inferencial a raíz de una muestra infiere todo lo de la población. Estadística inferencial, métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra. Es decir, en base a un pequeño conjunto voy a determinar demás características. ¿Qué va a pasar? Que entre más grande sea la muestra, mucho mejor va a ser esas características que yo voy a comunicar. Que más grande sea la muestra, mucho mejor. Tú planteabas un proyecto que hacías. Alimentación. ¿Era destinado a los hábitos o al consumo? ¿A cuántos industrias? ¿A cuántos? 30. ¿Y analizaste cuántos datos? Cuando usted tiene una población de 30, ¿listo? Realmente es fácil sacar todas las características de esas 30 personas. Población 30. No revisaba realmente una muestra. Pero si tú sacas una muestra de esas 30 personas, todavía 10 personas, esas características de esas 10 personas iban a ser muy parecidas a las de las 30 personas. ¿Por qué? Porque ya están contenidas. Es decir, las características de aquí están acá, necesariamente. Pero no necesariamente las características de la población están en la muestra. ¿Listo? Para que las características sean completamente iguales, que deberían ser iguales, la muestra tiene que ser realmente representativa. Es decir, que sea grande. Bueno, listo.
Vamos con nuestro primer autoevaluación aquí. La respuesta aquí. La empresa de publicidad Brandon & Associates, con sede en Atlanta, solicitó a una muestra de 1960 consumidores que probaran un nuevo platillo con pollo elaborado por Boston Market. De las 1960 personas de la muestra, 1176 dijeron que comprarían el alimento si se comercializaba. Preguntan, ¿qué podría informar Brandon & Associates Best a Boston Market respecto a la aceptación de la población del platillo? ¿Qué podría comunicar? ¿Cuál porcentaje? El total de consumidores, ¿a cuánto les gustó? ¿A cuánto le gustó? A mí, 163. Usted la firma Brandon & Associates y yo soy Boston Market. ¿Qué me diría? ¿Qué me dirían? Que aproximadamente a un 60% de la población a la que se le Aproximadamente. fue el trapo, tuvieron una reacción satisfactoria. Listo. Perfecto. Sí, señor. Una interpretación más sencilla. Ya más simple, más comunicativa. La mayoría de personas. ¿A la mayoría? ¿Quién es la mayoría? Para ver esos 60%, esa mayoría, necesito datos. Esto aquí se nos da. ¿Qué puedo decir con eso? Les gustó. Consumirían el producto. Ya. ¿Listo? Esa es la información que realmente. Si nos dan poquita información, podemos comunicar poca información. Si nos dan bastante información, puedo evidenciar todo. ¿Listo? Me explico. Cuando yo le digo, sus notas son 3, 5, 4, 5 y 4. ¿Usted qué dice? Aproximadamente la mayoría no. Si pasé, ya un juicio. La estadística le permite hacer eso. Y entre más usted más se involucre con la estadística, más va a poder sintetizar esos juicios para comunicar algo. Y que esa comunicación que usted abarque todas las interpretaciones que usted está dando. ¿Listo? Es eso. Es un ejemplo de estadística descriptiva o estadística inferencial. Descriptiva o inferencial. O ambas, o ninguna. ¿Inferencial? ¿Por qué? A partir de una muestra, infiero que a partir de la muestra aquí de 1960 personas, estoy diciendo de toda una población, de toda una ciudad. Estoy infiriendo. Es perfecto, es una estadística inferencial. Vámonos con los tipos de variables. ¿Cuántos tipos de variables existen? ¿Dos? ¿Cuáles? ¿Y cuáles? ¿Cuáles? Cualitativas y cuantitativas. Dicen que existen dos tipos de variables. Tipos de variables. De variables. Cualitativas y cuantitativas. ¿Cuáles son las variables cualitativas? ¿Cuáles son las variables cualitativas? Veamos el texto. Cuando el objeto se observa, se registra como una característica no numérica, recibe el nombre de variable cualitativa o atributo. No numérica. Primero, para que sea una variable cualitativa, no tiene que ser un número. ¿Listo? O si es un número que no represente realmente una medición, por así decirlo. ¿Listo? Ejemplos de variables cualitativas. Carrera que pertenece al estudiante. Yo no le puedo asignar un número a la carrera. ¿Listo? Ciudad de procedencia del estudiante. No le puedo asignar un número.
¿Por qué no le puedo asignar un número? Dirán, sí, claro, yo le puedo asignar un número. Yo puedo decir que una bitama, y tocamos, por ejemplo, en Python. Es decir, que esto haga 1, 2, 3, 4 y categorizar los estudiantes. Es decir, que va 1, 2, 3. Pero si yo estoy diciendo que una persona, que 2 personas de Tuma equivale a una persona ubicada. Estoy diciendo que una persona de Paipa equivale a 4 de Tuma. ¿Pero eso tiene sentido? No, es decir, aquí no aplica. Esa razón, es decir, es una variable donde solo le puedo asignar una cualidad o atributo, es decir, le puedo dar una característica que no es realmente medible. Yo no sé, una está por debajo del Tama o por encima, digamos, que realmente esas comparaciones no las puedo hacer. Es decir, una cualitativa. Y yo sí puedo hacer esas comparaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi variable en estudio la puedo expresar a través de un número, ya es cuantitativa. Es decir, que la puedo medir. ¿Listo? Si usted puede medir algo, cuantitativo. Si usted no puede medir nada, ¿vale? Cualitativo. ¿Me explico? Usted puede medir la estatura y hacer comparaciones entre los estudiantes. Puede medir el peso de los estudiantes y hacer comparaciones. Es decir, cuál está más alto o menos. Puede medir la marca de automóvil de 2 personas. ¿No? ¿Sí? ¿La marca de automóvil se puede medir? No. Por lo tanto, ¿qué es? Cualitativo. ¿Listo? Todo lo que sea un fenómeno físico, cuantitativo. ¿Listo? Todo lo que sea fenómeno físico, bueno, y aquí todo lo que son, digamos, cualidades, características de las personas, religión, género, estudio, estado civil, rango, algo así. ¿Eso es? Cualitativo. Y todo lo que sea peso, volumen, masa, temperatura, velocidad, las cosas, distancia, es cuantitativo. ¿Listo? Pues 2 tipos de variables. Cualitativo y cuantitativo. Pero a su vez, aquí nos muestra. Bueno, aquí no nos muestra. La cualitativa se divide en 2 tipos. 2 tipos. Esto se me va a dividir en 2. La nominal y la ordinal. Una variable que sea cualitativa significa que no puedo tener valores. Pero puede ser nominal o ordinal. ¿Cuál va a ser la nominal? Que no lleva orden. Solo tiene nombre. Ejemplo, la marca de automóvil. ¿Yo puedo ordenar las marcas de automóviles? Ordenar. Yo puedo ordenar las marcas de automóviles y decir, ese es el orden de las marcas. ¿Me explico? Puedo decir que por Mazda, IPM. Ese es el orden. O sea, yo no puedo decir Mazda por IBM. En realidad no tienen orden. Solo les puedo asignar un nombre. Esto, por lo tanto, es una variable cualitativa de tipo nominal. Otro ejemplo es el género. Yo le puedo asignar orden. Primero los niños y después las niñas, o primero las niñas y después los niños. ¿Qué va primero, femenino o masculino? ¿Femenino? Entonces, siempre van a encontrar un femenino. Y después van a encontrar masculino. ¿Sí? Siempre. Al revés, primero un masculino y después un femenino. ¿Sí? En realidad, yo puedo organizar de cualquier forma la información. No me va a cambiar. ¿Por qué? Porque no tiene un orden, pero sí, todo le puedo asignar un nombre. ¿Listo? Esa es la variable cualitativa nominal. Un ejemplo de cualitativa ordinal. Es decir, que aquí sí importa el orden. Me explico. Un ejemplo. El grado de escolaridad. El grado de escolaridad tiene un orden. ¿Sí?
¿Cuál es? Primero, Preescolar. preescolar. Párvulo. Mentira, sí, pero pues en realidad es el escolar. Preescolar. Claro que es que ese preescolar ahora los jardines se inventan una cosa. Recién a los niños de 2 años y le dicen larvitas. Un curso de larvitas. Después viene el pre-kinder, después viene el kinder, después viene transición. Usted ya lleva 5 en el cuello y hasta ahora va a pasar a primero. La terror. Llega un día y me botaron y el otro año ya estaba en primero. Bueno, preescolar, digamos así. Después de preescolar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Primaria, digamos, la primaria. Después de la primaria, Secundaria. según o secún. Secún. Después de la secundaria, terciaria, Va básica. básica. Promedio. Secundaria hasta dónde va. Área básica. Secundaria creo que es a 9. Secundaria hasta 9. Y después, bachiller. Después de bachiller, pero ya salió el colegio, ya salió de 11. ¿Qué sigue? En el rango Universitario. técnico. Después de ser técnico, ¿qué le sigue? Bueno, técnico, tecnólogo. ¿Qué sigue? Profesional. ¿Profesionales con ese? Yo la voy a poner. Después de ser profesional, ¿cuál es el rango que le sigue? Especialista. Después de ser especialista, ¿cuál es el rango que le sigue? Magíster. Después de ser magíster, ¿cuál es el rango que le sigue? Doctor. Después de ser doctor, ¿qué le sigue? Postdoctorado. Y después de ser postdoctorado, ¿qué le sigue? Hay otro. Hay otro. Este postdoctorado, como tal, yo soy postdoctorado. Este por algunos, bueno, el PhD. ¿Listo? ¿Conocen algún PhD? Y aquí no universidad es inglés. Sí. Usted, esta es una variable que no le puede asignar como tal números. No puede decir, digamos, que este sea 0 y este sea 1. Significa que este va a valer 2. Entonces, una persona secundaria que vale 2 de primaria. No puede ser. Pero sí puede establecer un orden. Y un orden que ya está establecido. Es decir, que usted va a ir impuesto a una persona que tiene grado de escolaridad de especialista, usted incluye que la persona ya tiene títulos profesionales, técnicos, ya tiene estos títulos. Y que está por debajo de esos títulos. Es decir, ya hay una interpretación respecto a este. ¿Listo? Claro, con la variable cualitativa ordinal, es decir, que lleva un orden ya establecido y que ese orden ya infiere una interpretación. Otro ejemplo de variable cualitativa ordinal, algo que lleve orden. ¿Los qué? ¿Los números? Los números, ¿cómo digo? Los semestres. ¿Los semestres? ¿Los semestres los pongo ahí? Una persona que lleve, que esté en cuarto semestre equivale a 4 personas que lleven. ¿Lleva el semestre? ¿En tiempo? Sí. Yo no sé el agua. ¿El qué? El agua. ¿El agua? ¿Cómo podría? ¿El pH del agua? ¿El pH del agua? Sí, el pH que no es lo conocen, la escala del acidez del agua. ¿Sí? Ya es de menos 7 a 7. ¿No? Eso ya es un orden establecido. En realidad ya la puedo medir, por lo tanto, si la puedo medir, no aplica cualitativo. Esto sería una cuantitativa. Por ejemplo, el rango militar. ¿Se puede medir? Un capitán respecto a un coronel, ¿qué decir? Menor o mayor, es decir, solo estaría un
orden, pero no puedo decir que dos capitanes se creen a un coronel o un general o algo así. Ya hay un orden establecido. Eso le puedo asignar una cualidad, pero no le puedo asignar un valor a cada rango. ¿Listo? Y es eso. Les pregunto, ¿el Estado civil en qué categoría está? ¿Nominal o ordinal? El Estado civil. Soltero, casado, viudo, separado. ¿Eso tiene un orden? No, ¿Sí tiene un orden? no, eso es nominal. Soltero, casado y otro soltero. ¿Eso tiene un orden? ¿El Estado civil tiene un orden? ¿Sí? No tiene por qué. Porque hay personas que realmente nunca se casaron en el Estado civil. Bien, yo libre, así que, ¿listo? Y hay personas que se casaron hasta 3 veces. Y la primera quedó viudo, la segunda separado y la tercera moza. Están allá, no. Pero sí me refiero. O sea, contexto, usted puede interpretar o puede decir que la persona que se casó 3 veces esté en una categoría superior a la que. ¿Me entendían el ejemplo? Cualitativa nominal entraría ahí en el Estado civil. Hay más tipos de variables, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es lo cualitativo. Si tiene un orden, ordinal. Si no tiene orden, nominal. Tipos de variables ahora cuantitativas que yo puedo medir. Existen 2 tipos de variables, 2 tipos de cuantitativas. La discreta, exactamente. Discretas y continuas. ¿Qué son las discretas y qué son las continuas? ¿Las han escuchado? Bueno, sí, las han escuchado. ¿Qué quiere decir discretas? ¿Usted puede medir algo? Sí. Yo puedo medir algo. Si esa medición es de 1 en 1, es discreta. Esa medición es de 1 en 1, es discreta. Me explico. Voy a contar el número de personas que hay en este salón. Hay 20 personas. Personas 9, 2. Estamos bien. Estamos bien. Si esa medición que yo hago el número de personas va de 1 en 1, una persona, 2, 3, 4, 5. Si es de 1 en 1, es discreta. Yo no voy a tener un salón de 3.8 personas. No va a tener media persona, ¿o sí? No va a tener 4.8 personas. ¿No? Realmente va a tener de 1 en 1, es decir, una variable discreta. El número de asignaturas que usted inscribe, el número de asignaturas que usted inscribe por semestre, ¿es una variable discreta? Usted no va a escribir un semestre, vengo a escribir medio cálculo. ¿O sí? Puede haber medio cálculo, pero no va a escribir medio cálculo. ¿Listo? Todo ese tipo de variables que son cuantitativas y que se cuentan de 1 en 1 y que no admiten decimales son discretas. Son discretos de 1 en 1. Entonces, las variables que sí admiten valores continuos, ¿qué serán? Continuas. La estatura, ¿admite valores decimales? Sí. El peso, la velocidad, el tiempo, el número, el número de personas. No puedo. ¿No admite? ¿Seguros? 3.0. ¿Admite o no admite? O sea, una continua podría ser el número de personas. No, porque si no tiene 3 personas, no cuenta 1.0, 2.0, 3.0, 4. No, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, etc. Continuas. Entonces les pregunto, ¿el dinero será continuo? Continuo. La medición es el peso. Es el peso. No medir en peso. Un peso, no peso. Se le peso. 1.520. ¿Cuánto me van a pagar? 2.000 pesos. ¿Cuánto vale una gasolina? 1.000 pesos. ¿Cuánto vale un dulce? 100 pesos. ¿Cuánto vale un producto del supermercado? Tantos pesos. Esto será una variable discreta o continua. Estos límites decimales te han cobrado 750.23 pesos.
Sí, en ropa, sí, en la ropa. ¿En la ropa? Sí, Impuestos. no hay de ¿Sí? ¿En la ropa le cobran decimales? ¿A medio peso? Una cosa es decir, Porcentualmente lo que el cobran, producto sí. valga, digamos, por ejemplo, ¿no? 99.999 pesos. ¿Esto es decimal? Sí. 99.999 pesos. ¿Es decimal? ¿Está aquí en discreto o es continuo? ¿Discreto? El dinero, entonces, ¿el dinero va en discretos o continuos? Como el modelo que realmente nosotros tenemos. ¿Vale? ¿Nunca han visto una factura y les cobran decimales? Sí, continuo. Sí, continuo, ¿por qué? Que Digamos en cuanto a impuestos, tal vez tenemos cantidad de Sí, pues. digamos cuando cobran el IVA, ¿no? ¿A uno le cobran decimales? Digamos, el IVA suponiendo. Pues hacen aproximaciones a la entera. Entonces el peso viene siendo. ¿Es cierto? El peso es continuo. El dinero es continuo. Y si nos cobran en decimales. Si nos cobran en decimales. En la ropa, eso no muy rara vez cobran decimales. Pero donde usted siempre van a cobrar decimales es cuando compre frutas o verduras, carnes. Ahí. Si ustedes tienen cuenta bancaria, deje ahí el dinero que tenga. Usted puede meter 10.000 pesos. Y el interés que va a generar viene siendo en decimales. ¿Listo? Si usted realmente tiene, digamos, 10.000 pesos, hipotético, $10.000. Usted en 2 meses le genera pues, más de 10.123, 10.123.47. Que ya no utiliza la terminología centavos, le aparece ya escribir centavos. Y porque salió circulación, entonces. Pero realmente el dinero es continuo y nosotros aún pagamos el peso por fracciones. ¿Listo? Esos son los tipos de variables que hay. ¿Cuántos tipos de variables hay? 2 o 4. 2 tipos de variables, cualitativa y cuantitativa. La cualitativa se divide en nominal y ordinal y la cuantitativa en discreta y continua. Aquí nos dan un ejemplo de cómo son las, o sea, la marca del computador, el estado civil, el color del cabello. No puedo medirlas, pero sí lo puedo asignar una categoría. La discreta, número de hijos de una familia, tiros un hoyo de golf, aparatos de televisión que poseen. Y la continua, monto el impuesto sobre la renta, peso de un estudiante, prestación anual de Tampa, Florida, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son algunos ejemplos de mis variables, tipos de variables. Aquí. Bueno, esto es igual. Niveles de medición. Bueno, ya conozco los tipos de variables. Ahora, ¿cómo debo medir cada una de esas variables? Empezamos con el primero. Datos de nivel nominal. ¿Cómo debo medir los datos de nivel nominal? Los datos registrados en el nivel nominal de medición se representan como etiquetas o nombres. No tienen un orden, solo pueden clasificarse y contarse. Solo puedo clasificar y contar. ¿Cuántos de ustedes, qué? Puedes decirlo, a la marca de celular. ¿Cuántos tienen Samsung? ¿Cuántos tienen, qué otra marca hay? iPhone. ¿Cuántos tienen iPhone? ¿Cuántos tienen, bueno, Xiaomi? Bueno, y así, es decir, no puedo realmente medirlos, pero ¿qué puedo hacer? Tampoco puedo establecer como un orden, ¿no? Entonces simplemente puedo contar los que hay de cada clase. ¿Listo? Otro aspecto, bueno, otro aquí en el nivel nominal aparece la nacionalidad. ¿Listo? Yo no puedo contar quiénes son de Colombia, quiénes son de Venezuela, quiénes son de Perú, quiénes son de Ecuador, etc. O sea, no puedo medirlos, pero sí puedo contarlos y decir, hay tantos de tal país.
Ese es nivel nominal de medición. Bueno, aquí el ejemplo, te lo resumo. Aquí cogieron un paquete de M&M, después en los chocolates de colores. Que contaron simplemente cuántos había de tal color y ya. ¿Listo? Y ese fue el análisis que hicieron. Que eran azul, verde, anaranjado, amarillo, rojo, café. ¿Listo? No puedo en realidad medir. ¿Listo? Simplemente puedo contar. Y decir que en cierta bolsa habían 24% de los dulces eran azul, 20% verde, 10 naranja, 14 amarillo, 13 rojo y 13 café. ¿Listo? Lo puedo medir, pero sí simplemente puedo contar. Es para el nivel de medición, nivel nominal de medición. ¿Listo? Datos de nivel ordinal. Ya vienen obviamente para nuestra variable de tipo ordinal. El nivel inmediato superior de datos de nivel ordinal. Para este nivel de medición, una variable cualitativa o atributo se clasifica o califica en una escala relativa. Es decir, debe tener un orden ya establecido, como el que los ejemplos que vimos acá. Para poder decir que los datos registrados en el nivel ordinal de medición se basan en una clasificación o calificación relativa de elementos basados en un atributo definido o variable cualitativa. Es decir, no pueden medirse, pero sí se pueden mencionar. Las variables que se basan en este nivel de medición solo se clasifican o cuentan. Igual, prácticamente igual que el nivel nominal, simplemente que ahora van en un orden. Es decir, yo no puedo presentar aquí rojo, azul, verde, o verde, no. Aquí ya tienen un orden establecido. ¿Listo? Ya tienen un orden establecido y debo presentar esa información en ese orden. ¿Listo? Me explico. Realicé la encuesta de las personas que ingresaban al centro comercial y concluí que 5 eran profesionales, 4 eran técnicos, 2 eran doctores y 1 era de preescolar. ¿Se puede presentar esta información así? Realmente se puede, ¿listo? Pero si la organizo, digo, el nivel de escolaridad donde va primero preescolar, después sigue técnico, después profesional, perdón. Es decir, y finalizo con doctor, ya se presenta un nivel de medición diferente. Y al establecer este orden de medición con este orden, concluyo que las demás opciones, digamos que sea postdoctorado, que sea primaria, secundaria, están en valor cero. Es decir, que no hay personas con esa característica. De aquí que sea la importancia de lo ordinal. Debo respetar el orden. Bueno, aquí me doy el ejemplo. Organiza por estados, dependiendo del mejor ambiente de negocio. Bueno, esto. Calificación, vea, el orden de satisfacción, por así decirlo. Aquí, en esta escala. Entonces califican como el desempeño, pueden. Se han escuchado, se han visto en encuestas donde califique de 1 a 5, donde 5 es superior, donde más. Esa es otra referencia al tipo ordinal. Usted no va a poner primero a los buenos y después a los superiores y después a los malos. Lleva así como cierto razón. En donde los superiores, lo mejor, siguió el bueno, siguió el promedio, después estará el malo y por último, inferior. ¿Listo? Ustedes los alcanzaron a calificar como en eso de excelente, bueno, sobresaliente. ¿Sí? Básico, bajo. Sí. Es que eso cambiaba tanto. Superior, alto, básico, bajo. O sea, para mí el aceptable era un 3. O sea, en mi época era aceptable, era 3, no sé ahora. Como digamos de 1 como hasta 2, sí. Como hasta 2 no era bajo. De 3 hacia arriba hasta 4 creo que era básico. El 4 al 4.5 era superior y el 4.5 a 5 era alto y superior. Alto y superior. A mí me calificaron con deficiente, insuficiente, regular, bueno y excelente.
Entonces imagínense uno llegar con una D a la casa. Era terrible, es decir, que a usted le pusieran deficiente significa que usted, su nota estuvo entre 0 y 0 y 1. Entre 0 y 1. Y llovía Andes en esa época que cerrado. ¿Cómo terminamos acá? No sabemos. Pero llovía Andes, ya mía, ya se vino mejorando con el tiempo. Entonces después se pasó al, sí, el aceptable, regular, bueno, después al aceptable, sobresaliente. Después en otras épocas tocó ver la escala numérica. Y después al desempeño, pues, porque ahora no se le podía decir al estudiante que era deficiente, era deficiente. Sí, entonces eso lo tachó la investigación porque pasaba terrible. Entonces ahora no, tu desempeño es bajo, alto o medio, y ahí no se está. Y me dice, decirle usted a un estudiante, una persona deficiente. Yo soy deficiente, sí, usted está ahí. ¿Qué pasa? No, ahora. No, tú eres desempeño académico bajo. Hay que aclarar esas cosas. ¿No? Por eso cambió esa anotación. De hecho, si usted perdía, problema en la casa, independientemente de la calificación, la escala que maneje. Listo. Entonces ya sabemos cómo medir el nominal y lo ordinal. Pasemos ahora a lo cuantitativo, los números. Datos de nivel de intervalo. El nivel de intervalo de medición es el nivel inmediato superior. Incluye todas las características del nivel ordinal. Es que llevan un orden establecido, que llevan un nombre, que llevan un orden. Además, la diferencia o intervalo entre valores es significativa. Veamos a ver. El intervalo o distancia entre los valores de los datos registrados en el nivel de intervalo de medición es significativo. El nivel de intervalo de medición se basa en una escala con una unidad conocida de medición. Con una unidad conocida de medición. Es decir, nosotros tenemos un sistema métrico establecido. ¿Cuál es nuestro sistema métrico establecido? ¿Sistema métrico establecido es el ¿No? ¿Ni idea? No, ahí lo escucho. Tareita van a averiguar el sistema métrico establecido. ¿Qué maneja aquí en Colombia? Bueno, maneja prácticamente todo el mundo, exceptuando Estados Unidos. Estados Unidos, que son los únicos que se creen especiales, por así decirlo. Sí, que ellos no miden en kilómetros, ellos miden en millas. Sí, ellos no consumen bebidas gaseosas en milímetros o mililitros, sino en onzas. Son pocos países los que usan esa referencia. ¿Tienes ahí el nombre exacto? ¿Tienes el nombre del sistema métrico que utilizan ellos? ¿En inglés? No recuerdo bien eso. Pero sí, entonces la diferencia es realmente poco. Que yo sepa, Estados Unidos es el único que utiliza. ¿Inglaterra? ¿Inglaterra también utiliza millas? No, Inglaterra antes está peor porque ya conducen por la izquierda. Peor aún, pero aquí es que yo vaya para Japón. Imagínese usted, si aquí nomás en Latinoamérica hay accidentes conduciendo por la derecha, usted no va a hacer para la izquierda. O sea, yo creo que debería ser ilegal que un latino condujera, pero no. Sí, pero no, peor aún. Se cambian de carrera. Hagan el ejercicio. O sea, no me refiero a que saquen un carro y mentalmente, cognitivamente, sí, sea el ejercicio que ahora va a conducir. Voy a estar al otro lado del vehículo, porque es que antes, ahora estoy aquí a la izquierda del vehículo, ahora estoy a la derecha. Es decir, ahora cambio y voy a estar a la izquierda. En vez de estar para la derecha, va a estar para la izquierda. La cuestión, pues, si hay gente que lo hace, sí, claro, pero realmente, yo me considero unas personas de que aprenden una cosa y ya. Paga por la izquierda, no como pasa por la izquierda. Entonces, ese tipo de cosas. Esto se maneja como excepciones ahí. Por lo menos usted, bueno, los que conducen, cuando van reversa, ¿qué hacen? Que físicamente, ¿cuál es la expresión que es? Los espejos, ángulos del carro. ¿Sí? Los espejos y eso. O sea, ustedes no hacen esto. Ustedes no miran para atrás. Yo puedo tener 20 espejos, pero yo miro para atrás. Es que a veces los espejos le engañan a uno. Depende si hay un punto ciego, ¿no? Usted está en su vehículo, va a reversa.
Y ustedes de las personas que hacen, porque está para la izquierda y va para la derecha. Ahora me vienes en Inglaterra. ¿Qué para dónde queda bien? Dice, oh, va para el otro lado. Y la barra cambia. Sí, amor. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Y aquí es que yo haga eso? No, no lo practiquen, por favor, no lo practiquen. No hagan el ejercicio. Ya no hagan el ejercicio. Sí, es acción. Entonces, ese es el nivel de intervalos. Viene ya un orden establecido, o sea, ya tiene un nombre. Tiene un orden establecido y viene un sistema métrico ya establecido. ¿Listo? Ese es el nivel de medición por intervalos. La escala de temperatura Fahrenheit. ¿Qué grados utilizamos acá? ¿Celsius? ¿Es el mismo centígrados? ¿Sí? ¿Seguros? Gracias. Normalmente, ¿qué temperatura se maneja acá? ¿Qué promedio qué? La semana pasada tuvimos un promedio de martes a viernes de 12 grados centígrados. Y de día, ¿no? Ya podemos dar como ciertas mediciones con cierto parámetro y sabemos qué contexto quiere decir ese parámetro. ¿Listo? Vamos. Bueno, aquí da el ejemplo de las tallas de unas prendas que tienen busto, cintura y cadera. Entonces las medidas establecido. Ahí. Entonces se dan cuenta, ahí está ahí utilizan la escala de medición y dependiendo del valor uno ya tiene un contexto. Datos de nivel de razón. Es decir, todos los datos cuantitativos, ojo, todos los datos cuantitativos se revisan en nivel de razón de la medición. El nivel de razón es el más alto, posee todas las características del nivel de intervalo, pero además el punto cero tiene sentido y la razón entre dos números es significativa. ¿Qué quiere decir que el punto cero tiene sentido? O sea, que se toma de ahí. ¿Se toma de ahí? Se puede tomar un dato como cero. ¿Es relevante? Un ejemplo. ¿Qué? Mi cuenta bancaria está en cero. ¿Qué implica eso? Que no tengo nada. Por lo tanto, no estoy midiendo dinero. ¿Podría decirse? ¿Sí? Voy a medir la asistencia de los estudiantes. Un estudiante tiene 0 fallas. ¿Estoy midiendo las fallas del estudiante? ¿Sí? ¿Tiene 0 fallas? Realmente no tiene fallas. Asigno un 0 para indicar que no tiene fallas. ¿Listo? Voy a medir la temperatura. ¿El 0 implica algo? ¿Sí? ¿Qué implica el 0? Pues está en un torneo. Un punto gélido de ambiente. ¿Listo? Entonces, el 0, silencio por favor. El 0 tiene sentido. Si yo estoy viendo la estatura, ¿listo? O la distancia, y si yo que un objeto se movió 0 metros, ¿qué quiere decir? Que no se movió, es decir, ¿realmente estoy midiendo la distancia? No, es decir, ahí el 0 no tiene realmente relevancia. ¿Listo? Pero estoy midiendo la temperatura y digo, pasó de 3 grados centígrados a 0 grados centígrados. Un cambio, ¿cierto? No es que ya no haya temperatura, ¿no? No, significa que ahora está en una escala de 0 grados centígrados. Y pasó de 0 grados a menos 3 grados centígrados. ¿Qué implica eso? Sigue disminuyendo. Y yo no puedo decir que la distancia pasó de 3 metros a menos 3 metros. ¿Eso tiene sentido? No, realmente no tiene sentido. Es decir, aquí donde entran los datos de nivel de razón. ¿Listo? En donde el 0 tiene sentido, es decir, tiene un contexto, usted le establece un 0. O sea, si usted tiene un 0 ahí en esa mención, quiere decir algo. No es la ausencia del dato, no. Es que realmente tiene una característica. Y hay una razón entre dos números es significativa. Es decir, usted puede comparar el doble, el triple, la mitad de. ¿Listo? Es decir, que avanzó 10 metros y otro avanzó 5 metros. Pues que el primero avanzó el doble que el primero. Una razón significativa. ¿Listo? Que hoy el día tiene 12 grados centígrados y mañana tiene 24. ¿Se puede decir que la temperatura fue el doble? ¿Listo? Esa es la nivel de razón de medición. Ese es. Bueno, aquí da combinaciones de ingresos padre. Bueno, aquí este es el dinero.
Este cuadro nos resume lo que hemos venido hablando. Niveles de medición. Nominal, ordinal, intervalo y razón. Nominal, los datos solo se clasifican, lo ordinal, los datos se ordenan. En lo intervalo también los datos se clasifican. Es decir, esto se va a ir acumulando. Las características. Esas características las encuentra aquí, esta las encuentra aquí y esta las encuentra aquí. ¿Listo? Las características. Entonces, nominal, número de camisetas de los jugadores de fútbol, marca de automóvil, ordinal, número de lista en clase, posiciones de los equipos dentro de los 10 mejores, de intervalo de la temperatura, talla, número de pacientes atendidos, número de llamadas, de etc. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Listo. ¿Cuál es el nivel de medición que reflejan los siguientes datos? La edad de cada persona en una muestra de 50 adultos que escuchan una de las 1230 estaciones de radio que transmiten entrevistas en Estados Unidos es. ¿Cuál es mi variable en estudio? La edad. Va a ser la edad. En una encuesta de 200 propietarios de automóviles de lujo, 100 eran de California, 50 en Nueva York y 30 de Illinois y 20 de Ohio. Entonces, ¿cuál es el nivel de medición en la primera? Nivel de medición. Pues ya sé que mi variable es la edad. ¿Cómo mido la edad? ¿Cómo mido la edad? ¿Con qué nivel de medición? ¿Cualitativa ordinal? ¿Tiene un orden establecido la edad? Sí, claro. ¿Puedo medir la edad? Sí, entonces ya descartamos que sea ordinal. Tiene que ser uno más ordinal, no diferente. Es decir, ¿en dónde? La edad se mide en años, por general. ¿Listo? Ese tiempo viene una escala de medición. Me explico. El tiempo viene establecido por segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. ¿Estoy utilizando la escala de medición? ¿Listo? Al utilizar esa escala de medición, ¿listo? Ya de poder hacer como comparaciones, ¿listo? Estoy utilizando un nivel de medición de razón. ¿Listo? Hay una razón. Yes. Si yo dijera que el solo nominal, es decir, solo puedo decir que sean nombres. No los puedo medir. En cambio aquí sí puedo decir fulanito 20, fulanito 40. Entonces, comparación, una escala de medición. Es decir, ya, nivel de medición de razón. ¿Listo? ¿Alcanzará a ser de intervalo? El 0. ¿El 0 tiene sentido en la edad? ¿Cuánto cuesta una persona? ¿Cuántas veces tiene 0? ¿Hay personas con año 0? ¿No? ¿No? ¿Un bebé recién nacido cuánto años? ¿Un día? Pues minutos. No, porque desde que yo sepa años y días. ¿Cero absoluto? No. O sea, es posible, digamos, sale la mamá recién del hospital ahí. Están haciendo una encuesta ahí. ¿Cuántos años tiene el niño? La mamá, ¿qué contesta? Mira que minutos. Pero ¿de cuántos años tiene la criatura? El bebé. ¿Cero? Yo creo que ahí no se mediría en años, ¿no? ¿No se mediría en 10? En yo creo que mediría hasta en segundos. Segundos. Segundos y en horas. Pero era Ya ahí el 0 realmente no tiene una, como tal, no tiene un contexto, no tiene una interpretación, por lo tanto no alcanzaría a ser en el intervalo de que había, los bebés recién nacidos se miden en, o sea, el tiempo de vida se miden en días. En días. Un día, 2 días, 3 días, 4 días. Hasta que ya más o menos, digamos, se puede contar en meses, pues ya, ¿verdad? Inclusive hay personas, hay niños que en año y medio, pues no, tiene 18 meses. Entonces uno mentalmente hasta que hace la conversión para decir, año y medio. ¿Cuántos años tiene? No, apenas tiene 18 meses. Año y medio. A mí me pasa eso seguido. Bueno. Entonces está alcance de razón. En una encuesta de 200 propietarios de automóviles, tantos. Nominal, ordinal, de razón o de intervalo. Será ¿Qué nivel de medición?
Puedo asignarle, puedo medir, ¿qué? Los 100 de California con los 50 de Nueva York. ¿Verdad que sí? ¿Puede qué? Medir, o sea, una encuesta de 200 propietarios de automóviles de lujo. ¿Puedo en realidad medir el auto de lujo? ¿Cuál es mi variable ahí? ¿Cuantitativa? ¿Qué estoy midiendo? ¿El automóvil, la marca del automóvil o la cantidad de personas? ¿La cantidad de carros? No, propietarios. Es decir, mi variable en estudio es número de personas con esa característica. ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Pues, sí. Listo. Si es cuantitativa, será de nivel, de razón o de intervalo. ¿El cero es significativo? ¿Sí o no? No, ya en Tunja hay 0 personas con... ¿Qué implica? Que no hay automóviles de lujo. Por lo tanto, ese 0 será, ¿realmente estoy midiendo la variable o estoy presentando que no hay la característica en esa población? ¿Qué dicen ustedes? ¿Listo? Ahí les queda tarea para que estudien ese a ver. ¿Listo? Bueno, aquí top.